Provincia de Santa Fe. Distintas imágenes de la lancha patrullera clase Shaldag Mk2GC-128 toda perteneciente a la Prefectura Naval, la cual fue recientemente asignada a la zona de Rosario como parte del operativo Bandera activado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Como se puede ver, el armamento principal del buque lo conforma una torreta de proa a control remoto Rafael Mini Typhoon armada con una ametralladora Browning M2HB de 12,7 mm, siendo el armamento secundario de la nave afustes para ametralladoras de 7,62 mm. El armamento principal estuvo removido durante años, pues durante la gestión de la entonces ministra de Seguridad Sabina Frederick se había ordenado desmontarlo por considerarlo, por cuestiones ideológicas más no técnicas, excesivo para las misiones que las unidades de la clase Shaldag Mk2 tenían asignadas. Es una excelente noticia ver que se recuperó el sentido común y dicho armamento se encuentra nuevamente montado. Por otra parte, el pasado viernes, la canciller argentina Diana Mondino se reunió con su homólogo de China, Wang Wei, en un encuentro bilateral donde ambos funcionarios destacaron el cordial intercambio epistolar mantenido entre el presidente de la nación, Javier Milei, y el presidente chino, Xi Jinping en el marco de la elección reciente del mandatario argentino. Las partes no solo manifestaron la necesidad de fortalecer el vínculo entre ambas naciones, sino que también destacaron la importancia de la Asociación Estratégica Integral que celebra sus primeros 10 años en 2024. Esta alianza fue traída a colación como un punto central en la relación bilateral, puntualizando en que prosperó durante una década, y en la necesidad de reactivar los mecanismos de cooperación existentes, explorando así nuevas oportunidades para fortalecer aún más esta asociación.